Hola, espero que te encuentres muy bien. La historia de hoy nos coloca nuevamente a las orillas del lago de Galilea, cuando Jesús regresa de la zona de Decápolis, también llamada la zona de las 10 ciudades. Él se encontraba rodeado de mucha gente. Allí es donde Jesús sana a esta mujer con flujo de sangre. Esta historia de la curación se encuentra dentro de otra historia. La estructura es la siguiente. En Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24, nos introduce la historia de Jairo, uno de los principales de la sinagoga que se acercó a Jesús porque su hija se estaba muriendo. En el camino hacia la casa de Jairo aparece la historia de esta mujer que fue sanada de la enfermedad de hemorragia. Y luego, en Marcos 5, versículos del 35 al 43, continúa la historia de la hija de Jairo que ya había muerto y Jesús la resucita. El evangelista Marcos da bastantes detalles de esta historia y la cuenta de la siguiente manera. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta historia es muy particular y la podemos dividir de la siguiente manera. En los versículos 25 y 26 se muestra el sufrimiento de la mujer. Luego, en los versículos 27 al 29, la curación de la mujer. En el versículo 30 al 32, Jesús pregunta quién lo ha tocado. En el versículo 33, la mujer cuenta lo sucedido. Y en el versículo 34, Jesús la despide en paz, confirmando así el milagro. En el versículo 25 se nos dice que esta mujer sufría o padecía de flujo de sangre. Probablemente la enfermedad que sufría esta mujer era hemorragia uterina. Hace 12 años esta mujer estaba sufriendo con esta enfermedad, buscando solución en los médicos y en la medicina de aquel entonces, y nada encontraba. Esta enfermedad no solo producía anemia y las complicaciones propias, sino que además había toda una cuestión religiosa también en torno a la hemorragia y en este caso a las mujeres con flujo de sangre. La ley de Levítico decía lo siguiente, Levítico 15:25, si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado o si el flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impura mientras su flujo persista, como cuando está en sus días. Esta enfermedad no la condicionaba solo físicamente, sino también social y religiosamente. Esta mujer estaba 12 años viviendo a medias, viviendo aislada y separada de todo el resto. Esta mujer con toda seguridad puede afirmar lo mismo que el salmista en el Salmo 108, versículo 12. Vana es la ayuda del hombre. Pero aquí es necesario hacer una aclaración. No es que la palabra de Dios desestime o insta a que nosotros no busquemos ayuda en los médicos o en la medicina frente a una enfermedad. Pero en ocasiones, la medicina no tiene respuesta para ciertos males o ciertas enfermedades que sufren las personas. Por eso también es importante y se nos insta también a pedir ayuda a Dios en estos momentos para que ocurra un milagro. Obviamente que los milagros respecto a las sanaciones existen y Dios aún es hoy todavía tan poderoso como en aquellos años como para ayudar e intervenir frente a estos casos. Pero de ninguna manera se debe caer en el extremo de prohibir a las personas a buscar una ayuda en los médicos, porque muchas veces Dios también actúa por medio de la medicina
o por medio de la mano de los médicos. Y en el versículo 27 se nos indica que ella oyó hablar de Jesús. La fama de Jesús se divulgó por toda la región, a pesar de que Jesús en algunas ocasiones pedía silencio para que no hablaran acerca de las cosas que él hacía, como en el caso de Marcos 1, 43 y 44. Pero así todo, la fama del Señor se divulgaba. Incluso en Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8, se nos detalla que la fama de Jesús se hacía cada vez más y más grande. Iban a él personas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y también de la región norte de Tiro y Sidón. En esta historia no se menciona de dónde provenía la mujer, pero lo que sí, su fe la condujo al lugar correcto, a los pies del Señor. Y en el versículo 27 leemos también que ella tocó el manto de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 20, se nos detalla también que ella tocó el borde del manto de Jesús. Esta referencia al manto de Jesús nos parece algo extraño, pero en realidad era la vestimenta que todo varón judío debía usar, ya que eran vestimentas ordenadas por la propia ley. Así leemos en Números, capítulo 15, versículos 38 y 40. Habla a los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes deben ponerse franjas en los bordes de sus vestidos. En cada franja de los bordes deben poner un cordón azul. Esa franja les servirá para que, cuando la vean, se acuerden de poner en práctica todos mis mandamientos y para que no se fijen en lo que ven o en lo que piensan, para que no se prostituyan. Les servirá para que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan en práctica y se consagren a mí, su Dios. Y la mujer, cuando se acercó a Jesús para tocarle su manto, se acerca con esta convicción: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no quería robar la curación o robarle poder a Jesús. Lo que ella buscaba es mantenerse en el anonimato, por vergüenza y por miedo al juicio por ser considerada impura y estar entre la multitud. Y en el versículo 29 se nos detalla la curación. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La palabra azote aquí, haciendo referencia a la enfermedad, viene en realidad de la palabra griega mastix, que viene del verbo masticar, algo asociado profundamente con el sufrimiento, la opresión y el dolor. Incluso algunas versiones traducen esta palabra como plaga. Realmente describe, ¿no?, la situación difícil en la cual esta mujer estaba viviendo. Esta palabra fue usada aquí en este pasaje 2 veces, una vez para describir el azote que estaba sufriendo la mujer y luego el propio Jesús pronuncia al final del texto: queda libre de tu azote o de esta carga que tienes. Y dentro del Evangelio de Marcos, también en otra parte más, en Marcos capítulo 3 versículo 10, también se usa esta misma palabra para hablar acerca de las enfermedades, de cuánto la gente sufría por causa de las enfermedades. Y en el versículo 30 se nos dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o en otras palabras simples es: Jesús sintió que de él salió poder. Y aquí surgen un par de preguntas. ¿Era acaso el manto de Jesús un conductor del poder? ¿Fue este un milagro involuntario de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente que no. La mujer no fue sanada sin el consentimiento de Jesús. Muchos tocaron el manto de Jesús y no fue poder hacia ellos. La clave para entender esta cuestión es la pregunta que hace Jesús al público y a la multitud que lo seguía: ¿quién me ha tocado? Jesús sabía muy bien quién lo había tocado. Él era Dios. Pero aquí él detiene la caravana. Pero si Jesús no hubiera detenido la caravana y no hubiera hecho esta pregunta, nosotros nada sabríamos acerca de la historia de esta mujer. Incluso en el versículo 2 se nos indica a Jesús buscando alrededor suyo, invitando a que esta mujer se acerque a él para confesar lo que había sucedido. Así es el versículo 32. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Es decir, Jesús sabía muy bien lo que había sucedido, pero la multitud, los discípulos, no. Y además era necesario también la proclamación de la palabra sobre esta mujer
O en otras palabras, era necesario que Jesús le diga a ellos las palabras de consuelo que vamos a ver al final. Y el versículo 33 nos presenta la respuesta de la mujer a estas palabras del Señor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. La mujer estaba asustada y temblando porque sabía lo que había pasado y había tratado de mantenerlo en secreto por vergüenza. Y ahora, frente al llamado de Jesús, ella se acerca a él y cuenta toda la verdad. Y Jesús no la reprocha, sino que la despide con palabras de gran consuelo. El versículo 34 dice: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. El Señor despide a esta mujer en paz, con los pecados perdonados y con su vida restaurada. La llama hija, al igual que llamó hijo al paralítico en Marcos capítulo 2 versículo 15, hablando, ¿no?, con este lenguaje familiar y paternal. Aquí no hay una sola palabra de reproche, sino todo lo contrario, palabras de consuelo para que ella afiance su confianza en el Señor. Toda esta historia pone el énfasis en dos cuestiones: en el poder de Jesús y que el poder salió de Jesús, y a la fe de esta mujer que se aferró a su Señor. Por lo tanto, la enseñanza de esta historia gira en torno a dos ejes o dos puntos. Primero, en el poder de Jesús. Nuestro Señor es una fuente inagotable de poder, y esto nos damos cuenta no solo en esta historia, sino en todas las demás historias y en cómo están también narrados los evangelios que fueron escritos por personas que estuvieron ahí viendo a Dios en medio del mundo, en Dios en medio de las personas. Y en este caso, el Señor aquí, con su poder misericordioso, estaba devolviéndole la vida a esta mujer. O en otras palabras, estaba restaurando lo que el pecado había destruido y roto. Otra cuestión a tener en cuenta era que si alguien tocaba a una mujer impura, la persona también quedaba impura. Pero aquí sucede lo contrario en esta historia. No es que esta mujer, por causa de su impureza, por causa de su hemorragia, contagia al Señor, sino que sucede lo contrario. El Señor termina purificando la vida y la enfermedad y el cuerpo de esta mujer. Jesús no solo es santo y puro en sí mismo, sino que purifica y santifica a todos los que están en contacto y en comunión con Él. Y es bueno pensar un poco también en nuestra vida. ¿Qué consecuencias ha dejado el pecado en nuestra vida, en nuestro cuerpo? ¿Qué males traemos o qué cargas o qué azotes son los que llevamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros cuerpos o por sobre todo en nuestras conciencias? Bien, aquí esta historia nos enseña también que con estos azotes debemos ir al lugar correcto, debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y confiar plenamente en su poder y en su capacidad para librarnos de estas cargas, porque Cristo aún sigue siendo el mismo hoy. Romanos 1:16, hablando del Evangelio, dice: porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No necesitamos tener el manto de la descarga frente a nosotros, porque el propio Señor Jesucristo todavía está entre nosotros y todavía camina en el mundo hoy, allí donde está su verdadera palabra predicada, allí donde está su presencia real en el sacramento. Allí está el Señor ofreciendo salud, vida y restauración a las personas. Allí es donde nosotros hoy debemos acercarnos para dejar allí nuestros azotes y nuestras cargas y regresar a nuestra vida y a nuestra casa en paz. Otro aspecto importante de esta historia es la fe y la confianza de aquella mujer. Jesús recalca al final de la historia: por tu fe has sido sanada. Esto nos enseña a nosotros en lo importante que es confiar y depender pura, única y exclusivamente de nuestro Señor y no en nosotros mismos o en otros dioses, o pensar que Dios es el último recurso, o aceptar cualquier ayuda que venga en los momentos de desesperación. De ninguna manera. El Señor se ofrece aquí no solo como un médico, sino como la base y sustento de nuestra confianza para cualquiera sea el asunto. Y esta historia no solo nos enseña a acercarnos a Cristo en los momentos de necesidad, sino también la importancia de contarle a los demás las cosas que el Señor ha hecho y hace en nuestra vida, dar testimonio
de Cristo, de sus grandes obras. Y este texto nos conduce a confiar plenamente en la misericordia del Señor, porque la misericordia del Señor es infinita, como leemos en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es tu fidelidad y cada mañana se renueva. Confiando en la misericordia y en la gracia del Señor, Él nos invita a acercarnos a Él con nuestras penas, nuestros dolores y nuestros azotes, y que Él se hará cargo. Espero que esta historia y este mensaje hayan sido de bendición para tu vida, que también te ayuden en el estudio y en el aprendizaje de la palabra. Damos nuevamente gracias a todos los que se están sumando a nuestro canal. Le invito a que, si te gustó el video, que le des un me gusta, y si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete. Que el Señor te bendiga grandemente.